Amigos del programa Chincha en la Historia, en esta oportunidad nos encontramos con Óscar Calmet Altamirano. Él es historiador iqueño que ha realizado numerosas investigaciones de carácter histórico-cultural. Ha desarrollado también muchas publicaciones, entre ellas, por ejemplo, tenemos El Movimiento Nazareno. Además, también otra de sus obras que él ha publicado, Añoranzas, referente justamente a Ica, historia de pandemia y también leyendas iqueñas. Últimamente también estuvo en la Feria del Libro presentando una nueva producción intelectual. Entonces, Óscar Calmet Altamirano ya se encuentra entre nosotros y el día de hoy nos contará todo lo referente a su vasta publicación para el programa Chincha en la Historia. Óscar, bienvenido al programa Chincha en la Historia. Quisiéramos saber dónde realizaste tus estudios primarios, secundarios y superiores. Sí, un saludo fraterno para ti, Carlos, y para cada uno de tus seguidores, a todos aquellos que te acompañan en las redes sociales y en el cable. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Gracias por la deferencia, Carlos, de invitarme a tu prestigioso programa. En realidad es siempre un honor estar a tu lado, un gran maestro como tú, un gran investigador que enriquece lo que es el panorama cultural de nuestra hermosa tierra. En mi caso, yo hice mis estudios primarios y secundarios en el Colegio San Vicente de Paúl de Ica. Los universitarios los realicé en la Universidad San Luis Gonzaga, como la gran mayoría, y los estudios pedagógicos los realicé en el Instituto Superior Señor de Luren de Ica. Oscar, en cuanto a las fuentes que has utilizado para tus diversas publicaciones, ¿podrías comentar acerca de ello? Bueno, en realidad para cada uno de los trabajos ha sido bastante complejo el hallar fuentes. Tú sabes que en muchos casos encontramos bastante documentación no acreditada en las redes sociales y las que encuentras son muy difíciles de conseguir. Entonces lo que yo he tenido que hacer es un trabajo bastante arduo. Por ejemplo, en este libro, que es un libro de historia eclesiástica, que narra la presencia de un grupo llamado el Movimiento Nazareno, que es uno de los 3 grupos que existían dentro del templo judío del siglo I. Juntamente con los fariseos, los saduceos, estaban los nazarenos, que era el nombre original al que se le denominaba a la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, ¿no? Entonces me he basado en muchos escritos de judíos, de historiadores cristianos, no cristianos. He utilizado bastante investigación de fuentes arqueológicas de la Universidad de Jerusalén, la Universidad de Tel Aviv, que me han permitido construir este proceso de investigación. Este libro me llevó cerca de 2 años en producirlo, de repente un poquito más, y pude trabajar en base a ello. Este libro de Añoranzas, que es el que está acá, es un libro que tiene que ver con la historia de la ciudad de Ica, desde la época prehispánica hasta la década de los 80, ¿no? que es la década en que nosotros vemos el boom de la agroexportación, los 80 a los 90, el boom de la agroexportación en Ica, y hasta ese punto he llegado en este libro, que me permitió pues, conocer un poquito de cómo fue el proceso temporal en la ciudad. Tengo que decirte que para este trabajo utilicé crónicas, libros, me valí de recursos publicados por la Biblioteca Nacional del Perú, por autores regionales. Fue un trabajo bastante arduo, me tardó casi 5 años publicar este libro por la cantidad de información que se requería y también por el proceso de edición. Es bastante complicado el proceso de redactar, de escribir, de compilar información, y no solamente compilar, sino también poner tu cuota de investigación, no es solamente transcribir. Este libro viene en 2 tomos, este es el tomo número 2, el tomo número 1 no lo he podido traer, se me quedó, pero es un libro un poquito voluminoso en la investigación. Y juntamente con ello viene el libro que se llama Ica detrás del tiempo, que es la continuidad de este libro, pero que tiene datos curiosos, datos bastante interesantes, como la llegada de los primeros esclavos, la presencia de los camellos, que hubieron gran cantidad de camellos que hacían el recorrido de Ica a Lima. Asimismo, algunas leyendas, algunas tradiciones y alguna información más. Allí también me tomé cerca de 1 año para hacer esa publicación. Luego, en la época de la pandemia, escribí este de acá,
que se llama Historias de Pandemia. Esto es uno de los mejores trabajos no históricos que he realizado. Tiene una serie de historias ocurridas durante esa etapa en la cual estuvimos encerrados y viviendo con el temor constante. En este caso fueron muchos frutos de mi imaginación, de lo que viví, de las cosas que transcurrieron en mi vida durante ese periodo y que escuché de otras personas que vivieron también ese momento. Es un libro bastante curioso, inclusive de unas reminiscencias de la época universitaria. Este libro de acá es un libro que es uno de mis mejores trabajos, se llama Leyendas Iqueñas, que tiene que ver con tradiciones folclóricas que vienen desde la época pre-Inca hasta el 1980 más o menos, donde compilo una serie de historias y leyendas que escuché de boca de mis abuelos, de los mayores, que pude encontrar en el proceso de investigación mientras iba haciendo este libro de añoranzas en la Biblioteca Nacional. Iba encontrando algunas notas y algunas cosas bastante curiosas que me permitieron construir este libro de leyendas iqueñas. Actualmente acabo de terminar una novela que se llama Luigi, que es una novela juvenil escrita sobre un adolescente de 14 años en un colegio importante, un colegio privado. La historia le llama un colegio pituco, donde Luigi no es pituco, pero se relaciona con los pitucos, ¿no? La discriminación que él pasa por no ser de cabello rubio, piel clara, por su apellido, entonces, inclusive su orientación sexual, porque el personaje es un personaje LGTB, y él cuenta todas sus peripecias dentro del colegio, siendo un chico de 14 años que empieza a descubrir su sexualidad, empieza a conocer el amor por primera vez. Su grupo de amigos tiene valores importantes como la amistad, como la tolerancia, la empatía, la resiliencia, que hacen esta novela una novela bastante interesante, bastante curiosa, bastante rica y amena para poder leer, y sobre todo con un tono bastante juvenil, ¿no? Es la primera vez que escribo algo así y estoy muy contento por el producto que salió. Tengo dos que ya están en la cabeza. Uno se llama Luna Lunera, que es acerca de tres mujeres a las cuales acusan de brujería en la época del virreinato, y el otro tiene que ver una recreación de la historia que cuenta Ricardo Palma de Toparpa, al que yo llamo Tupac Hualpa, y habla acerca de las peripecias que pasa el hijo del emperador Huayna Cápac, que asume el trono a la muerte de su hermano Atahualpa. Entonces hay cositas que estoy trabajando todavía y que en ese proceso ando. Oscar, en tu primera publicación que nos has narrado, la cantidad de tiempo que se necesita para un historiador, para un investigador, en archivos, bibliotecas, etc. ¿Qué contenido podemos encontrar en Añoranza? Mira, en realidad es muy difícil, Carlos, tú lo sabes igual que yo, hacer un proceso de investigación histórica, sobre todo por el tema de validar las fuentes con las que nosotros trabajamos. No es lo primero que encuentro, lo cojo y lo pongo, no, hay que validar la información, hay que contrastar la información, y ese trabajo pues es bastante complejo, toma muchísimas horas, días, meses de buscar y conseguir fuentes, teniendo en cuenta que en nuestra región no hay muchas fuentes. Las bibliotecas pues han sido maltratadas, los libros han sido desechados, o como tú me contabas hace un rato, pues inclusive hasta quemados, ¿no? Porque no le dan el valor que esta información tiene. Aquí en Añoranzas tú vas a encontrar un poquito de lo que es el proceso histórico de la formación de la ciudad de Ica. Desde el nombre de Ica, que en algún momento lo conversamos, ¿recuerdas? He encontrado más información. Hace muy poco Ruth Shadi, la investigadora de Caral, ella presentó un informe acerca del tema de la Aymara, que la Aymara es propio de la cultura chincha, ¿no? Y que se llamaba anteriormente Aru. Entonces ese idioma ya no existe y del Aru deriva el Aymara, y posiblemente pues el nombre de la ciudad de Ica derive de ese término, ¿no? Al igual que Chincha quizás también pueda tener un origen más ancestral, más antiguo del que nuestros propios investigadores les han dicho. Por eso es que es interesante la historia, Carlos, porque la historia es dinámica, va cambiando, va moviéndose de acuerdo a lo que tú vas descubriendo. La historia no es estática. Nosotros decimos Chincha significa jaguar, ¿no? Pero de repente encontramos nuevas fuentes que nos dicen, no es esto, es esta cosa de acá, y no es del quechua. De repente encontramos algo más, y eso hace que la historia se enriquezca, se vayan haciendo descubrimientos. Recordemos que antes decíamos que Chavín de Huántar era la matriz de la cultura peruana,
y ahora sabemos que no es así. Luchadi, con el descubrimiento de Caral, nos hizo retroceder más de 2000 años en el pasado y se siguen descubriendo nuevas cosas. Entonces en este libro voy aportando nuevos descubrimientos, nuevos avances. Hablo acerca, por ejemplo, tengo un capítulo muy interesante acerca de la presencia de las iglesias católicas en Ica, ¿no? Las órdenes religiosas, los franciscanos, los agustinos, los dominicos. Cada uno se va estableciendo y va formando templos, conventos, que van siendo arrasados por los terremotos, porque sabemos que en nuestra región los terremotos son pan de cada día, y ellos se han encargado de demoler nuestro patrimonio histórico-cultural. Tanto en Chincha como en Ica casi no tenemos patrimonio virreinal por el tema de los terremotos, y en Ica se suma el tema de las inundaciones. Recordemos que el río Ica pasa por el centro de la ciudad, entonces eso ha hecho pues que la ciudad de Ica sea una ciudad inerte de historia virreinal y de historia preinca, porque ya no hay nada, todo se fue arrasando. Y cuando no hay ese tipo de fuentes, es más complicado todavía investigar. Eso van a encontrar en Añoranzas, algunas leyendas, algunas historias, la época de la guerra con Chile, la fundación de Ica, etcétera, etcétera. Sobre eso habla Añoranzas. En el tema del nombre de Ica hay muchas teorías. Cuando yo me reúno, por ejemplo, con mis amigos de la NEA, ellos tienen diferentes versiones y diferentes propuestas distintas a las que yo anoto en este libro y voy descubriendo nuevas cosas. Por ejemplo, una nueva versión habla que la ciudad que Pachacútec o Tupac Yupanqui es el que le pone el nombre a la ciudad de Ica, referido a una palabra que significaría aquí está, ¿no? Entonces hay nuevas teorías, nuevas versiones. Yo en algún momento decía que Ica podría provenir del polinésico y del quechua, que significaba Icacoya, que significaba Coya, princesa. Ica en polinésico significa guerrero, guerrera, aludiendo a una tribu de mujeres guerreras, ¿no? Otros nombres también hacen referencia a dunas, hacen referencia a arena, hacen referencia inclusive a nuestros famosos vientos paracas. Entonces hay diferentes versiones, pero cada día se van encontrando nuevos datos que van dándonos la opción de cada uno tomar la que tú consideres la más importante, pero en este momento definir una y quedarme con una es bien complicado, porque todavía seguimos en el proceso de investigación. Pero por ahí vamos investigando, mi querido Carlos. Historia de pandemia. Historia de pandemia es... tú sabes que durante la época de la pandemia, estar encerrado 24 horas en la casa nos llevó a niveles de estrés muy fuertes. Y sentir la muerte tan cerca, rondándonos, hacía que muchos de nosotros viviéramos con el amén en la boca todos los días. ¿Quién va a poder olvidar esa época? ¿Quién va a poder dejar atrás? Al menos nuestra generación y la generación que ha vivido esa época, es muy difícil que la pueda olvidar. Historias de pandemia nos cuenta una serie de historias ambientadas tanto en Ica como en Chincha y en Huancavelica, ¿no? Que son los lugares sobre los cuales yo trabajo. Hay una historia que a mí me gusta mucho y que inclusive fue reconocida con una publicación a nivel nacional que se llama, que es una historia referente a un fantasma que se aparece por la altura del PAMS, que está en la avenida principal, y que acompaña a las personas durante esa época y que termina llevándoselos, que es a las veces de lo que es la pandemia, la personificación de la pandemia. Es una historia muy bonita, es una historia bastante interesante sobre este periodo. Yo la disfruté mucho escribiendo, disfruté mucho descubriendo la capacidad de poder escribir algo más allá de historia, que es lo que yo más me he desenvuelto. Hay otras historias, una historia que también yo disfruté muchísimo escribir, se llama Edén. Esa historia ocurre en la ciudad de Huanta, Ayacucho, en la cual un personaje que es el personaje central, se enfrenta a la muerte bajo un término de un cáncer terminal, y la presencia del ángel de la muerte a su lado, que habla acerca de la creencia en el más allá, en la creencia de los seres superiores, de los seres que nos acompañan en el tránsito entre la vida y la muerte. Es una historia muy bonita, es una historia real que ocurre allí. Luego a la presencia de demonios, de ángeles, la presencia de la muerte y los cementerios, de todo eso nos cuenta historias de pandemia. Por eso que en algún momento una frase es:
si te atreves, entra a leerlo, decía el libro, ¿no? En una de sus frases. Entonces, por ahí, Historia de Pandemia cuenta mucho de eso. Y, como les digo, fue escrita durante este periodo aquí en mi casa, en Pueblo Nuevo, en León de Vivero. Entonces, por ahí la presencia de la cercanía de la muerte me hizo reflexionar bastante y poner en tela de juicio muchas de mis creencias y fortalecer en algún momento también el tema de la fe, porque tenemos la esperanza de que el día que no estemos físicamente podamos estar espiritualmente en otro plano, en otra dimensión. Leyendas iqueñas. Creo que a mucha gente le gustan las leyendas, sí, los mitos, y de repente eso fue un referente para que puedas publicar ese libro. ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Qué tipo de leyendas? Hoy vas a encontrar leyendas desde la jarjacha, la llorona, los encadenados, que todos lo conocemos. Historias, por ejemplo, así como acá en Chincha tenemos la famosa, una piedra famosa que hay acá en Chincha. También en Ica había una piedra famosa que ya no existe, desapareció. Acá todavía la conservamos. Ahí en Ica esa piedra que lloró sangre en algún momento ya no existe más, fue destruida. Historias de santos como San Nicolás de Tolentino, que resucitaba muertos. La historia de la Virgen Chola, que es una virgen que se mandó pintar a un indio aborigen en la Catedral de Ica y que la pintó con características indígenas, muy parecida a la Virgen de Guadalupe, pero con la reminiscencia que acá pues ese cuadro fue maltratado, digámoslo así, y escondido por los rasgos andinos que presentaba la Virgen. Entonces vas a encontrar una serie de leyendas así, una leyenda que yo disfruté mucho, que le he escuchado en muchísimos lugares, el tema de los hacendados y los pactos con el diablo. Muchos hacendados se dicen que hicieron sus fortunas haciendo pactos con Satanás, ¿no? Entonces también cuento una historia de una familia muy poderosa allí en Ica que hizo pacto con el diablo. Luego hay una historia que disfruté mucho, que es una historia real ocurrida por allá por la década de los 70, que tiene que ver con un expresidente, un arquitecto, cuya hija se casa con un hacendado nazqueño y que lo descubre en un tema de infidelidad y que la engaña y la hace pasar por toda una peripecia, pero no le engaña precisamente con una dama. Ahí por ahí vas dándote cuenta que la historia tiene su matiz bastante interesante y que causó pues un escándalo a nivel nacional. El señor de Luren. Sí, bueno, el señor de Luren es el patrón de toda la región Ica. Entonces es una imagen que viene desde la época de la fundación de Ica. Desde 1500 llega la imagen acá a Ica y tiene entre todas sus joyas, tenía un anillo. Si ustedes recuerdan la famosa historia de la Cenicienta y la historia del zapatito de cristal, algo muy parecido ocurría con el señor de Luren. Él tenía un anillo que se le probaba a los presos del penal de Cachiche. Y llevaba la procesión hasta la puerta del penal, se realizaba una misa y luego de la misa se sacaba el anillo del dedo del señor de Luren y se le pasaba a todos los presos. Entonces, al preso que le cupiera exactamente el anillo, ese hubiese cometido el crimen que hubiese cometido, inmediatamente salía libre. Era una dádiva del señor de Luren. Y cuenta la leyenda que esta imagen o esta persona, una vez que perdía el tema de la libertad, o recibía la libertad, inmediatamente cambiaba su vida. El señor de Luren trastocaba todo lo que había pasado y vivido él para luego pues darle este milagro maravilloso de la libertad y se convirtió en un vecino ejemplar, un ser humano que era modelo en la ciudad. Era el milagro que realizaba todos los años en el mes de octubre el señor de Luren. Bueno, el anillo se perdió, nunca más se supo de él. La cárcel se cambió de lugar, se mandó mucho más lejos, ya la procesión no llegó hasta allá, pero es una hermosa tradición que ocurría en la ciudad. En realidad el tema de las brujas de Cachiche no lo he tocado porque ya ha sido bastante manoseado, pero más famosas que las brujas de Cachiche son las brujas de Comatrana, que no se ha escrito mucho de ellas. Estoy en ese proceso de recopilar alguna información porque he escuchado que inclusive la famosa bruja que curó a Fernando León de Vivero era alumna de una bruja de Comatrana y que le tenía mucho respeto y mucho cariño porque era una bruja poderosísima. Pero en leyendas iqueñas yo cuento de un aquelarre, es un congreso de brujas que se realiza en el Cerro Prieto, que es uno de los dos tótems o dioses tutelares, los apus de la ciudad de Ica. Entonces allí se realizaba un aquelarre con la presencia del mismísimo Satanás convertido en macho cabrío
donde las brujas se reunían a festejar y celebrar al Señor de la Oscuridad, ¿no? Y es muy bonita. Es la segunda vez que soy invitado a una feria del libro. Mi amigo Víctor Campos Ñique me invitó esta vez y estuve presentando a Luigi. Luigi es mi último hijo. Es una historia real, una historia basada en un personaje real. Yo he trabajado por muchos años, tú lo sabes, Carlos, en un colegio privado aquí en la ciudad de Chincha y en la ciudad de Ica. Y en este colegio conocí a un muchacho de 14 años, cuyo nombre ficticio es Luigi. Y es un chico, como te dije en algún momento de esta entrevista, un chico que no es de dinero, que es un chico de condición humilde, con características muy comunes a las nuestras, piel morena, cabello hirsuto como el nuestro, y que es maltratado por las pitucas del colegio, que lo tratan de cholo, lo tratan de indio, lo marginan porque no tiene dinero y por su condición de piel y por su condición social, ¿no? Entonces, pero Luigi es un tipo muy inteligente, muy inteligente, que tiene la cualidad de brillar dentro del colegio, y eso es lo que ellas más odian, que él sea inteligente y que sea muy hábil. Entonces, y eso unido a las otras características hacen de él un tipo que sea para ellas una especie de espina en la garganta, ¿no? Lo odian, lo detestan y buscan hacerle la vida imposible. Pero hay algo más en Luigi. Luigi es un chico que está descubriendo su sexualidad, y descubre su sexualidad que es homosexual. Eso, aunado a lo demás, hace que ellas lo aborrezcan mucho más. Entonces Luigi va descubriendo todo esto en una escuela donde él va a encontrar gente muy buena que lo quiere como sus amigas, y gente que lo odia como las pitucas, una maestra de religión que le hace la vida imposible, y otros maestros que lo cuidan y lo protegen del maltrato y del abuso. Es una historia bastante divertida, bastante alegre, con un lenguaje bastante juvenil. Lo he disfrutado muchísimo escribiendo, es bastante extenso. No me imaginé poder escribir tanto, son más de 220 páginas en esta historia, pero no te aburres en ningún momento. Todavía no lo he publicado, lo tengo terminando de pulir. Mi hijo y varios amigos lo han leído y lo han disfrutado muchísimo. Así que una vez que ya lo tenga ya impreso, lo voy a presentar, ya lo voy a dar a conocer. Y mi objetivo es que pueda servir a otros chicos como él, que sepan que el amor es amor, y que es importante valorarse como ser humano, como persona, que ser resiliente frente al tema que a ellos les toca vivir, porque ser homosexual en el Perú es muy difícil. Y ser joven y ser homosexual es mucho más complicado. Inclusive en un momento en la historia van a encontrar que uno de sus personajes, amigo de Luigi, es asesinado por el tema de la homofobia, ¿no? Entonces por ahí se tocan diferentes temas, y ustedes van a poder disfrutar de esa historia que está tocada con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha delicadeza para no herir susceptibilidades, pero sí con la alegría, con la diversión de la juventud, con la alegría de la forma como nuestros muchachos se expresan, y va dirigido hacia ellos, ¿no? Hacia chicos mayores de 16 años que puedan leerlo y comprenderlo y disfrutarlo. ¿Qué personaje siqueño considera que todos debemos conocer por la trascendencia y el trabajo que ha realizado a favor de nuestra región? Mira, es bien complicado, porque Ica tiene personajes que vamos descubriendo que no eran lo que nosotros creíamos. Como te dije, conversamos, y la historia es dinámica, va cambiando según las últimas investigaciones. Por ejemplo, Domingo Elías era un personaje que se le rendía muchísimo culto en Ica, hasta que empezamos a encontrar que este señor era un esclavista. Este señor pues negociaba con seres humanos, sobre todo con los chinos culíes, que se trajo en grandes barcos hasta acá, hasta esta zona de Chincha y Pisco, para trabajar en lo que era la época del guano, ¿no? Donde traía barcos cargados de culíes, y un gran porcentaje de ellos morían en el camino por las condiciones infrahumanas en las cuales eran tratados. Después otro personaje muy interesante era Juan José Salas, el primer alcalde republicano del Perú, en el proceso de la independencia, que se le cataloga de traidor, ¿no? Se le consideraba como un héroe y ahora se reconoce como traidor. Y a otros personajes a los cuales se les ha dejado de lado, y que sin embargo pues eran importantísimos en la historia. Catalina Buendía de Pecho, que inclusive hasta un instituto lleva su nombre,
pues en las investigaciones hemos descubierto que Catalina no existió, que Catalina es un personaje creado para avivar el espíritu de la resistencia chilena, ¿no? Entonces hemos venido descubriendo cosas así que nos han ido dando vueltas la cabeza y valorando a otros personajes que son tan poco conocidos, como los montoneros en la época de la guerra con Chile, como muchos esclavos que dieron su vida por la independencia, como otros personajes como Nicolás de Rivera el Viejo, que fue el primer fundador de Ica, y así una serie de personajes iqueños que han sido dejados en el olvido por los historiadores, sobre todo por aquellos que tienen grandes apellidos, y aquellos que somos del pueblo, pues simplemente pasamos a un lado para valorar a quien en realidad no merece. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, por darme la oportunidad. Siempre es un placer estar contigo, conversar contigo, un honor, maestro. A todos aquellos que quieran seguirme, tengo 2 páginas en Facebook. Una se llama Ica Historia y Tradición, la encuentras así en Facebook, y la otra se llama Ica Atrapados por el Tiempo. Allí puedes escribirme, puedes contactarme, podemos ver el tema de los libros si te interesa alguno, y si igual quieres conocer un poquito más, no solamente de la ciudad de Ica, sino de nuestra región iqueña, vas a encontrar allí, porque vas a encontrar una serie de leyendas y de historias con las cuales me estoy nutriendo para seguir construyendo más historias y más leyendas de nuestra hermosa tierra, de nuestra hermosa región y de nuestro país. Muchísimas gracias, Carlos. A ustedes, muchísimas gracias. Amigos, estuvimos con Óscar Calmet Altamirano, historiador iqueño. Él también ya nos acompañará el próximo año, estará ya en Chincha, felizmente, y tendremos pues nuevas oportunidades de seguir conversando para nuestros amigos de las redes sociales, para nuestros amigos de nuestro canal de YouTube y TV Chincha, Canal 60. Con Óscar hemos compartido pues algunas conversaciones, y también es interesante que ustedes conozcan que para poder realizar toda esta investigación recurrimos a bibliotecas, hemerotecas, archivos. Son días, semanas, meses y años que uno realiza para finalmente poder culminar con una obra intelectual. Pero es muy bonito porque al leer esos periódicos, por ejemplo, de 1900, 1920, 30, 40, como que te insertas dentro de ese contexto histórico y espacial, y más o menos te vas dando una idea cómo han sucedido. Por ejemplo, acá hay una historia muy bonita, Óscar, de cuando llegó el presidente Benavides. El presidente Benavides estudió acá en Chincha su educación primaria, y él retorna ya como presidente, y a solicitud, por ejemplo, de su profesor, Anselmo Abad de la Cruz, él construyó el mercado de abastos de Chincha. Entonces, y justamente ese encuentro que tuvo el presidente con su profesor es narrado a través de una crónica en el diario La Voz de Chincha y también el diario Lucha. Por ejemplo, dice, el presidente ese emocionado abraza a su maestro, o sea, yo me imagino, ¿no?, que se le habrán salido unas lágrimas tanto al presidente como al profesor. Imagínense tenerlo desde pequeño y ya siendo pues el primer hombre de la nación. Y eso es, ¿no? Claro, qué orgullo, qué emoción, ¿no? E incluso el presidente le dice, pídeme lo que tú quieras, ¿no? Porque él tenía el poder político, económico, pensando que quizás quería que le dé su cese con una indemnización. Me dijo, no, yo no quiero nada de eso, solamente quiero que me construyas un mercado para Chincha. Y es el mercado que actualmente tenemos, en ese tiempo uno de los más modernos del Perú, 1937, 1938, y todo pues por la petición de su maestro Anselmo Abad de la Cruz. Y así no hay muchas historias, incluso cuando en otra oportunidad que llega el presidente Óscar R. Benavides, una niñita de apellido Mármol le realiza la bienvenida, y está el discurso de la niñita, ¿no?, que hace una referencia, una biografía del presidente, cuando él pues es el defensor o el héroe de Caquetá, ¿no?, que lucha, ¿no?, por defender nuestros límites, etcétera. Entonces también, y le entrega un ramo de flores que lo recibe muy emocionado el presidente Benavides. Y entonces, como te digo, es muy bonito, y ojalá que ustedes también, amigos, en alguna oportunidad visiten estas bibliotecas, revisen esos periódicos, que se van a encontrar con muchas sorpresas, incluso algunas también que ahora quizás nos resultaría un poco a broma,
pero por ejemplo hay avisos de que se ha perdido una burra, por ejemplo, o un burro, se dará buena gratificación. Estamos hablando de 1930 y hay que, como dice, ponernos en el contexto, porque un burro, un caballo era pues el medio de transporte de muchos campesinos, ¿no? Entonces daban gratificación a quien diera pues el paradero de un burrito, de una burrita, porque era pues como un Cadillac, por decir, ¿no? En la actualidad. Muy pocos eran, bueno, los millonarios de Chincha, nomás quizás en 1930 tenían uno o dos carros, pero la mayoría pues se trasladaba a través de sus burros, venía en asemiles, ¿no? Desde, por ejemplo, Chincha Baja, Tambo de Mora, Cañar, ¿no? De distintos lugares, y ese era su medio de transporte, ¿no? Incluso hay algunos que dicen de que se iban en su burro a las cantinas y ya borrachos se subían en su burro y él ya sabía el camino, el burrito sabía el camino y lo llevaba sí, en automático y directamente pues lo llevaba hacia su casa, ¿no? Hay muchas anécdotas e incluso, por ejemplo, Oscar, hay algunos avisos que decían, no, se necesita ama de leche, ¿no? Las amas de leche que amamantaban pues a los pequeñitos y de preferencia de raza negra, porque se tenía pues la creencia que las mujeres de raza negra tenían pues la leche materna más fortaleza que le daba a estos niños. Y estas amas de leche eran las que criaban pues a los niños, especialmente de la clase alta, ¿no? Incluso he conversado con algunos amigos y decía de que en el Día de la Madre él saludaba a su mamá biológica, pero también iba a saludar a su mamá de leche. O sea, a sus dos mamás, a la mamá de leche y a la mamá biológica. Incluso a veces con los hijos de la mamá de leche también se hablaban como hermanos, ¿no? Entonces, son muy bonitas estos anuncios, estos anécdotas que quizás ahora nos darían risa, pero en ese momento era algo normal, ¿no? Entonces, es muy bonita la labor del historiador. Es también un poco difícil, pero en realidad hay mucha satisfacción que tenemos al ver finalmente la producción, la investigación que se realiza ya pues en físico para el deleite de todos ustedes. Amigos, estuvimos con Oscar Calmet Altamirano, historiador iqueño, para el programa Chincha en la Historia.